Gracia y paz. Quisiera partir este estudio con las palabras del Señor registradas en Lucas capítulo 2, versículo 49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Recordemos que el Señor Jesús dijo estas palabras cuando era un muchacho de 12 años. Seguramente él ya había vivido recientemente su bar mitzvah y por eso él estaba en condiciones de decir que estaba ocupado en los negocios de su padre. Nosotros también tenemos en nuestra experiencia espiritual algo así como un bar mitzvah. En el Nuevo Testamento griego se conoce como la huiotesía, es decir, el momento en que un niño deja de ser tecnón o un niño y pasa a ser un huios, un hijo, con las facultades y los poderes que le confiere su condición de hijo. De tal manera que el Señor nos da ejemplo. Llega un momento en la vida de cada cristiano en que tiene que comenzar a participar de los negocios del Padre. Ya tiene que dejar su vida centrada en sí mismo, en sus necesidades, como un niño pequeño, y empezar a mirar alrededor acerca de qué es lo que hay que hacer para servir a Dios. Por supuesto, lo primero significa mirar al Señor, consultarle al Señor, porque Él es el que tiene que mostrarnos a su debido tiempo qué es lo que espera de nosotros. Ahora, en el libro El Cantar de los Cantares, nosotros encontramos un hermoso ejemplo, en términos poéticos, de lo que significa la vida que se abre hacia la voluntad de Dios luego de estar centrada en sí misma. Ustedes recuerdan que la Sulamita en un par de ocasiones fue invitada por el rey a salir de su encierro, de sus cámaras, y salir con el rey a recorrer los montes y los collados y ver la obra, ver los trabajos, ver cómo la naturaleza expresaba la nueva vida que emergía. Pero la Sulamita en esas dos oportunidades no estuvo en condiciones, por distintos motivos. Ella amaba tener a su rey en las cámaras, a disfrutar de su compañía, de su intimidad, pero no estuvo por algún tiempo en condiciones de salir más allá a ver la obra, las obras de su rey, de su amado. Entonces llega un momento en que ella cambia su visión y ocurre que ella misma invita a su amado a salir. En el capítulo 7 del Cantar de los Cantares, ella tiene unas hermosas palabras que muestran, como digo, de manera poética lo que es un cambio de actitud y lo que significa estar dispuesta a acompañar al rey en sus negocios. Ella le dice: ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas ni añejas que para ti, oh amado mío, he guardado. Esta invitación la hace la amada. Y esto es algo que alegra el corazón del amado, porque por fin ella está respondiendo a la invitación. Así también el Señor espera que nosotros en algún momento salgamos de este encierro,
de disfrutar la compañía del Señor para nosotros y nos preocupemos de cuáles son las obras de Dios, las necesidades, así entre comillas, que Dios tiene y cómo nosotros podemos ayudar a suplirlas. Poco antes de irse al cielo, el Señor dijo: y me seréis testigos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este ser testigos hasta lo último de la tierra significa una labor incesante. No significa necesariamente, aunque en algún caso pudo significar eso, no significa necesariamente ir hasta los confines de la tierra, sino estar siempre en esa actitud de ir más allá, más lejos del punto donde ahora estamos. No conformarnos con un servicio reducido, sino ser en este aspecto ambiciosos. ¿Qué es lo que Dios tiene más allá para mí? No es saludable espiritualmente tener una actitud relajada, una actitud cómoda, de estar conforme con lo que ahora tenemos. Hay mucho que hacer. El Señor dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. El Padre siempre está trabajando, porque todavía su Hijo, su Cristo, todavía no ha sido establecido como cabeza sobre todas las cosas. Todavía el mundo se opone y las fuerzas del mal pugnan contra él. Todavía el Señor Jesús no es reconocido como cabeza, como autoridad suprema, siéndolo por derecho. Sin embargo, en el mundo no lo vemos eso realizado. Entonces, Hechos 1:8 nos dice que nosotros tenemos que ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra. Y ser un testigo es ser uno que ha visto algo, y de ese algo que ha visto da testimonio. En las Escrituras nosotros encontramos, en Primera de Juan, por ejemplo, una secuencia de acciones que un testigo tiene que vivir antes de desarrollar su testimonio. Dice en la primera epístola, primer capítulo, lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Aquí hay una secuencia. Lo que hemos oído primero, luego lo que hemos visto y luego lo que hemos contemplado. 3 acciones previas al testimonio. Nosotros no podemos dar testimonio de algo que no hemos visto, o que no hemos oído, o que no hemos contemplado. Lo ideal, lo deseable es que no solo hayamos oído y visto, sino también contemplado. Y la contemplación implica una visión permanente, sostenida, acuciosa, minuciosa, persistente, una mirada atenta al Señor, acerca de lo que Él es, de lo que Él hizo y de lo que Él quiere hacer. Entonces, cuanto más profunda la experiencia que tenemos con el Señor, más útil, más veraz, más fidedigno será nuestro testimonio. Necesitamos apartarnos para el Señor. Necesitamos ir al cuarto secreto. Tener un sentido de disponibilidad para el Señor. Hoy en día, sobre todo cuando es tan difícil estar disponible, cuando hay tantas cosas que nos atrapan la atención, que nos consumen el tiempo, tantas cosas de la tierra que nos atan, que nos esclavizan.
La situación aquí abajo es muy parecida a la del pueblo de Israel en Egipto antes de ser libertado, trabajando de sol a sol, haciendo ladrillos, con una carga inclemente, inmisericordia, un trabajo agobiante que les impedía mirar al cielo, les impedía tener oídos para oír a Dios. Entonces, en una circunstancia como esa, nosotros hoy nos movemos. Así está el mundo actual. Hay un faraón hoy día tanto más cruel que aquel, que quiere tener a todos los hombres esclavizados. Entonces, estar disponible para Dios es muy difícil. Sin embargo, es tan gratificante, es tan satisfactorio para el alma, para el corazón. En un pasaje de Jeremías 23, versículo 18, también se habla en términos similares a los que habla Juan en su primera epístola. Dice así: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Aquí tenemos de nuevo el ver y el oír. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces, el profeta aquí exhorta a los profetas a que ellos primero estén en el secreto del Señor, para luego saber qué palabras hablar al pueblo. Porque ocurría muchas veces en este mismo pasaje más adelante, en que los profetas salían a hablar de su propio corazón y hablaban mensajes espurios, estaban mezclados con su propio pensamiento, con sus propias motivaciones. Entonces la única manera de tener motivaciones puras es estar en el secreto del Señor, escuchar al Señor y luego transmitir su mensaje. De tal manera que ser testigo significa primero haber tenido una experiencia de intimidad con el Señor. Nosotros no podemos salir a hacer la obra de Dios sin haber estado primero en lo íntimo con Él. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 13, nos encontramos con el comienzo de la obra de Dios entre los gentiles, con Pablo y Bernabé, siendo apartados por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Habían 5 profetas y maestros de la iglesia en Antioquía ministrando al Señor. Ellos estaban en un retiro, apartados, ministrando. ¿Qué significa? Estar en una actitud de ofrecimiento, de disponibilidad para Dios, adorando, cantando, tal vez orando, engrandeciendo sus virtudes y también estando con el oído atento, tanto así que el Espíritu Santo pudo hablarles y ellos pudieron escuchar. Entonces, noten ustedes que el comienzo de toda obra no está en trazarse planes, en establecer prioridades, en ver si hay o no recursos, sino es entrar en una dimensión de intimidad con el Señor para que Él pueda hablar y pueda ordenar. Nosotros estamos hablando en esta oportunidad sobre los negocios del Padre. ¿Cómo podremos nosotros saber cuáles son esos negocios? Si salimos intempestivamente, sin consultarle al Señor primero. Hay una obra que hacer y el Señor quiere que nosotros participemos de esa obra. Hemos sido llamados, hemos sido lavados por la preciosa sangre, hemos sido investidos por el Espíritu Santo. Ahora necesitamos estar atentos para recibir las directrices del Señor.
En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjense que aquí se habla de que Él nos salvó, pero también nos llamó. Y no conforme a nuestras obras, sino según un propósito suyo. Es decir, hay salvación, llamamiento para realizar un propósito, y junto con eso está la gracia para realizarlo, porque obviamente no está en nuestra capacidad y en nuestra posibilidad de realizar el propósito de Dios. Pero aquí está, hay una salvación y hay un llamamiento. Entonces, hay obras que están preparadas para nosotros. Y el gran propósito de Dios, el gran propósito de Dios está muy bien dicho en Efesios capítulo 1, 9 y 10, que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el misterio de su voluntad, reunir todas las cosas en Cristo. Y la palabra griega tiene la raíz ahí de cabeza, es decir, hacer a Cristo como cabeza de todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Porque hoy día no vemos que esto sea hecho así. Hay un trabajo pendiente, y es lo que está el Padre haciendo y el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que participar de eso. Después de todo lo que Dios hizo por nosotros, necesitamos nosotros también ponernos a disposición de Dios. El trabajo de un huios significa participar de los negocios del Padre. En el Antiguo Testamento tenemos un hermoso ejemplo en el profeta Daniel. Ustedes saben, Daniel fue deportado a Babilonia siendo un muchacho, pero él vivió todo el cautiverio babilónico en Babilonia. Cuando se cumplió los 70 años del cautiverio, Daniel todavía vivía, y él escudriñó en los libros, y específicamente en el del profeta Jeremías, para darse cuenta que el tiempo se había cumplido. Y Daniel era un hombre de oración. Y él tomó este trabajo de la intercesión, de la oración, para que Dios cumpliera su palabra. Y para que, habiéndose cumplido los 70 años del cautiverio, entonces ocurriera la restauración de Jerusalén y del templo. Y nosotros vemos que en algún momento determinado, cuando se cumplió el tiempo, Dios despertó el espíritu de Esdras, Zorobabel y todos los demás, y también Nehemías, para que acudieran a Israel y comenzaran la obra de la restauración. Entonces, hay un trabajo previo a la restauración. Hay un trabajo previo a la obra de Esdras y Nehemías. Y esa fue la obra de Daniel y de otros como él, que seguramente estaban atentos a los tiempos de Dios. Daniel hizo un trabajo secreto. Él era un anciano. Él no volvió a Jerusalén, pero él fue protagonista delante de Dios, porque cuando leemos su libro nos damos cuenta que la oración de Daniel era tan poderosa que él provocaba que en los cielos ocurrieran hechos. En los ejércitos celestiales había ángeles, arcángeles involucrados en batallas descomunales. Porque siempre que Dios quiere hacer algo, el enemigo se opone. Y para que la voluntad de Dios prevalezca, tiene que haber en la tierra
hombres y mujeres como Daniel, que sostengan una oración, que conviertan la oración en un ministerio, no una oración esporádica, no una oración inconsistente, antojadiza, sino una oración sostenida, habiendo un propósito por delante, muy claro, una oración que no cesa hasta que venga la respuesta del cielo. Entonces, Daniel nos sirve de ejemplo acerca de lo que es un juiós, un hijo que participa en los negocios del Padre. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de Pablo, un caso notable. En la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, que es Cristo. Noten ustedes la palabra lucha del versículo 1. Cuán gran lucha sostengo por vosotros. La palabra lucha aquí en griego es agona. De ahí deriva la palabra castellana agonía, que es una lucha frenética, vehemente, entrañable. Cuando Pablo oraba y batallaba en oración a favor de los hermanos de Colosas, él estaba haciendo un ejercicio espiritual de alto nivel, porque el objetivo de su clamor no era menor. Si bien Daniel estaba batallando a favor de la restauración, Pablo estaba batallando para que los hermanos de Colosas recibieran un toque de Dios, de revelación acerca de Cristo. Porque aunque los hermanos probablemente ya conocían al Señor algún tiempo, eran salvos, sin embargo, a ellos les faltaba algo. Les faltaba que el Padre les revelara, les abriera los ojos del entendimiento para que vieran el misterio de Dios que es Cristo. Cristo revelado, como el Padre se lo reveló a Pedro en Cesarea de Filipo. Una revelación que va más allá del mero conocimiento, porque a Cristo no se le conoce por estudios o por esfuerzos humanos. Nadie puede conocer al Hijo si el Padre no lo revela. De tal manera que la lucha de Pablo, la oración agónica de Pablo, era un ministerio fundamental, y de eso participaba también Epafras, se nos dice más adelante, uno de sus colaboradores, que también hacía eco a este clamor de Pablo por los hermanos de Colosas. De tal manera que nosotros tenemos ejemplos en estos varones. Claro, usted podrá decir, ellos eran hombres especiales, eran varones escogidos con un propósito especial. Sin embargo, todos nosotros tenemos un llamamiento, como acabamos de leer en Timoteo. Y ese llamamiento es acerca de cosas espirituales, tal vez en menor medida, en un grado menor, pero lo tenemos. Mire, vamos a unir dos versículos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, para ver cómo nosotros también, siendo aún pequeños o siendo torpes, estamos involucrados. Salmo 139 es el primero, en el versículo 16, que dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Fíjense ustedes, este versículo nos remonta al embrión, a cuando nosotros éramos un embrión en el vientre de nuestra madre.
Y ahí se dice, aquí se dice que en ese tiempo, en un tiempo auroral para nosotros, había un libro, Dios tenía un libro, y cuando Él construyó nuestro ADN, Él consultó el libro e hizo las cosas que estaban escritas ahí, y nos formó de acuerdo a ese diseño. Es decir, estamos hablando casi en términos antropomórficos, como si Dios necesitase consultar un libro para acordarse de las cosas. Pero así lo dice, un libro. Luego, de acuerdo a ese diseño, nos formó en el vientre de nuestra madre. Eso ocurrió cuando éramos todavía un embrión. Luego, en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí se habla de buenas obras, que Dios preparó de antemano. ¿Qué significa antemano? Esto nos remite a ese tiempo auroral del que estábamos hablando, del embrión. Tal vez de ese tiempo o desde antes de ese tiempo. Él preparó ciertas obras para que nosotros las realizásemos. De modo que hay obras que quedarán sin hacerse si nosotros no las hacemos. Hay cosas en las cuales necesitamos participar e involucrarnos. Es un contrasentido un cristiano cruzado de brazos, tirado en una hamaca, meciéndose y esperando la muerte. Es un contrasentido. No se puede concebir una cosa así, porque el Padre trabaja hasta ahora. ¿Podremos nosotros estar cruzados de brazos, ociosos, solazándonos en lo que Dios hizo a favor nuestro? No. De tal manera que hay mucho que hacer. Pero cuidado, no se trata de salir alocadamente a hacer lo primero que se nos ocurra. No. Primero recuerden, tenemos que entrar en el secreto del Señor. Ministrar al Señor como aquellos 5 profetas y maestros de Antioquía. Como Jeremías lo dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Ese es el primer paso, insustituible. Eso no lo podemos obviar. Para terminar, quisiera compartir con ustedes un versículo asombroso que hay en Isaías 45, versículo 11. Es un versículo que nos llena de asombro, estupor, pero que está registrado, que es inspirado. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Noten ustedes, Él es el formador, el que nos hizo. Siendo así, siendo apenas criaturas, Él el creador. Fíjense la tremenda distancia que hay entre el creador y la cosa creada. Él dice, pregúntenme. Y luego dice, mándenme. ¿De qué tenemos que preguntarle? Acerca, dice, de las cosas por venir. Señor, no queremos ignorar lo que tú vas a hacer mañana. Queremos estar preparados y queremos ayudar a que otros se preparen. No queremos caer en un hoyo por falta de advertencia. Queremos saber. Te preguntamos, Señor, revélanos, muéstranos, para no ser como un necio que tropieza con la piedra y después vuelve a tropezar con la misma piedra. Las cosas por venir. Luego dice, mandadme acerca de mis hijos.
Naturalmente que antes de mandar al Señor tenemos que saber lo que Él quiere hacer. Ninguno podría cometer la desfachatez de mandar al Señor acerca de lo que a uno buenamente se le ocurre, sin importarle lo que Dios piensa o quiere. Pero dice, mandadme acerca de mis hijos. Hay cosas que Dios quiere hacer con sus hijos. Hay hijos de Dios que están tirados a orilla del camino. Hay hijos que están enmudecidos, encarcelados, que están oprimidos. Hay hijos de Dios que están bajo prisiones terribles, bajo esclavitudes tremendas. Oh, mandadme, dice, acerca de mis hijos. Muéstranos cuáles son esos hijos. ¿Qué tenemos que mandarte acerca de ellos? Y luego mandadme acerca de la obra de mis manos. ¿Había concebido usted, había pensado que a Dios lo podíamos mandar? Esto suena tan irrespetuoso. Sin embargo, Él lo dice. Y al decirlo nos confiere una tremenda autoridad, un tremendo honor. Da un poco de susto. Pero por eso necesitamos estar en su secreto. Porque allí en el secreto Él nos revelará acerca de qué quiere ser mandado. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuál es el propósito para mañana? ¿Cuál es el próximo movimiento? Necesitamos que el Señor ate al maligno en todo lugar. Que el Señor abra las puertas que se deben abrir y se cierren las que se tienen que cerrar. Necesitamos ir detrás de Él, pero apegados a Él en cada paso que Él dé, nosotros darlo, no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Esta es nuestra obra hoy en día. Queridos hermanos, discípulos del Señor, estamos llegando a una etapa de mayor demanda para nosotros, de mayor exigencia, de mayor compromiso, y que el Señor nos ayude para ser fieles, para agradar el corazón del Señor en todas estas cosas. Oremos al Señor. Padre, estas cosas nos sobrecogen, nos exceden, nos sobrepasan. Te rogamos que el Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe y nos guíe paso a paso para no equivocarnos. Lo único que queremos, Señor, es participar de los negocios de nuestro Padre. Concédenos este privilegio y esta gracia, la fuerza, la inteligencia y la sabiduría para hacerlo. Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Que el Señor nos siga sosteniendo. Amén.